Bienvenidos a este conservatorio académico. Quien les habla el día de hoy, Pablo Leonardo Castillo Abad, estudiante de la carrera de Derecho en IESI. En esta oportunidad quiero enseñarles un tema muy interesante para quienes estudiamos la carrera y es sobre la cátedra de Fundamento del Derecho Público. Conoceremos sobre los principios fundamentales del derecho público. El derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la organización, funcionamiento y actividades de la administración pública como complejo orgánico del Estado. El ejercicio de la función administrativa y las relaciones del Estado con los ciudadanos como derechos del Estado y de los ciudadanos. Es por tanto una rama del derecho público que se encuentra en la Constitución su fundamento detallado. De esta forma, todos los principios deben ser parte integral de la llamada función administrativa, ya sea que se refiera a formal o material. Principios. Dichos principios fundamentales del derecho público que condicionan en todo su contenido tanto derecho constitucional como el derecho administrativo. Si quiere, las bases constitucionales del derecho administrativo se pueden agrupar en los siguientes principios contemplados en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6147 de fecha 17 de noviembre del 2014 o el Decreto 1424, decreto con rango, valor y fuerza de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Número 1. Principio de legalidad de acuerdo al artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes y los actos administrativos de carácter normativo dictados de forma conforme a la ley. Es el principio referente a la administración pública y a todos los órganos del Estado en general. Este principio de legalidad actúa en conformidad con el derecho, tanto se implica en las actividades que realizan todos los órganos que ejercen el poder público y no solo los que conforman la administración pública. Estos deben someterse a la Constitución de nuestro país y demás leyes. También podemos encontrar en la administración el orden y su jerarquía, que dispone los límites válidos y actuaciones de la administración. Como número 2, el principio de la administración pública al servicio de las personas se ejerce de acuerdo al artículo 5 de la misma Constitución. La administración pública como integrante del Estado y creada por la Ley Orgánica de la Administración Pública, asegurando la efectividad de sus derechos cuando estos se relacionen y aplicando la disposición constitucional de ofrecer una eficaz respuesta ante las peticiones elevadas hacia las autoridades. Como tercero, está el principio que rige la actividad de la administración pública de acuerdo al artículo 10. Reúne en un solo cuerpo normativo el conjunto de principios y bases sobre las cuales se funda la administración pública y que se extiende igualmente a otros aspectos vinculados en el ejercicio de la función administrativa. Como cuarto, está en el artículo 12, principios de publicidad. Este principio está propuesto para asegurar que los ciudadanos tengamos conocimiento de las jornadas generales con carácter normativo que son dictadas por los órganos administrativos con el fin de garantizar el derecho a la seguridad jurídica. Todos los órganos y entes de la administración pública deben ordenar la publicación inmediata de todos los reglamentos, resoluciones y actos administrativos de carácter general. Dichas publicaciones están en Gaceta Oficial. La publicidad de estos contribuye a que todos los ciudadanos conozcamos la existencia de dichos contenidos de la administración pública. Como quinto, tenemos el principio de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Eso lo encontramos en el artículo 13. La administración pública será responsable ante los ciudadanos por la gestión de sus respectivos órganos, de conformidad con la Constitución y sin perjuicio de la que corresponda a sus funcionarios.
Los particulares podemos exigir la responsabilidad del Estado en cualquier nivel político territorial, sea nacional, estatal, municipal. Igualmente, la parte administrativa, judicial, legislativa o electoral de los entes públicos o privados en ejercicio de sus funciones. Como sexto, tenemos el principio de rendición de cuentas basado en el artículo 14. La rendición de cuentas implica la obligación de demostrar formal y materialmente la corrección de la administración, manejo, custodia de los recursos, así como deben mantenerse informados los administrados, sobre cualquier tipo de trámite. El control judicial y administrativo, en especial el electoral. Como 7 tenemos el principio de responsabilidad fiscal, artículo 17, teniendo en cuenta que quien administra lo hace bajo la base de recursos ajenos, por lo que debe hacerse lo menos dificultoso para el ejercicio público. También tiene una relación con el principio de economía, transparencia, eficacia y eficiencia. El 8, principio de control de la gestión basada en el artículo 18. El funcionamiento de los órganos y entes siempre deben someterse a las políticas, planes, objetivos y metas de acuerdo con la planificación centralizada. La extensión y estructura organizativa de los órganos y entes serán iguales que los que proporciona el instrumento que la creó. También tenemos el artículo 19, principios. Esos principios se relacionan bajo el método y sistemas de trabajo, la publicidad de las actuaciones administrativas y unidades del expediente. Son también elementos que contribuyen a la eficacia de la actividad administrativa. La uniformidad, de manera que cada serie o tipo de documento y procedimiento administrativo obedezca iguales características. De esta manera es posible estimar que la eficacia junto a la legalidad suponen probablemente las bases rectoras del procedimiento administrativo y que igualmente constituyen el punto de partida de todos los demás principios. Como 10 tenemos el principio de eficiencia en la asignación de utilización de los recursos públicos basado en el artículo 20. El principio de eficiencia es destacada de manera reiterada en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Allí tenemos la disposición de la administración pública. En el cumplimiento de las metas y los objetivos propuestos en los planes, normas y compromisos de gestión. Debe comprender también el seguimiento de las actividades y la evaluación, control, desempeño de la institución. Como 11 tenemos el principio de suficiencia, racionalidad y adecuación de los medios a los fines institucionales, basado en el artículo 21 de la misma Constitución. El tamaño y la estructura organizativa de los órganos y entes de la administración pública deben ser proporcionales y consiguientes. Las formas organizativas que adopte la administración pública deben ser suficientes para el cumplimiento de sus metas y sus objetivos. Deben apegarse a la utilización racional de los recursos del Estado. Como 12 tenemos el principio de simplicidad, transparencia y cercanía organizativa a las personas. De acuerdo al artículo 22, se debe procurar de manera que en este principio se debería observar los registros únicos de personas, los requerimientos de información que realicen los entes y demás procedimientos administrativos que se desarrollen, en que los órganos y entes involucrados deben proporcionar mecanismos ágiles y sencillos para procesar las consultas, propuestas, opiniones, denuncias, sugerencias y quejas que realicen los usuarios sobre los servicios prestados. Como 13 tenemos la coordinación. De acuerdo al artículo 23, es la esencia organización, ya que no puede existir esta, se requiere de un orden para la acción administrativa. De la misma manera, los órganos y entes deben actuar coordinadamente para evitar la dispersión de esfuerzos
Esa es la razón de este principio. La planificación es la herramienta que permite la coordinación. Por ello se habla de la Ley Orgánica de la Administración Pública centralizada. Asimismo, vamos a ver que la organización de la administración pública debe comprender la asignación de competencias, relaciones, instancias y sistemas de coordinación necesarios para mantener su orientación institucional de conformidad con la Constitución y la ley. 14. Principio de cooperación, artículo 24. Los órganos y entes deben colaborar entre sí para el logro de sus fines dentro del marco legal. Esta norma ha ido evolucionando hacia conceptos más permisibles y flexibles, tanto de los requerimientos para la cooperación y participación en el proceso. Como requisito de cooperación, tenemos otras características. Además, tenemos muchos otros principios que podemos evaluarlos o direccionarlos en un nuevo video. Agradezco a cada uno de los teleoyentes por esta información y que sea de interés para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por escucharme. Dios me les bendiga y feliz noche.